Hola a todos. Hoy vamos a revisar un tema que es pan de cada día en la clínica y, por supuesto, de altísimo rendimiento para el examen EUNACOM, las lesiones por presión. Ok, para ordenar la discusión, esta va a ser nuestra ruta. Partimos con lo básico, la definición y la fisiopato. Después, nos metemos con los factores de riesgo y cómo se clasifican. Luego, el diagnóstico y con qué no confundirlas. Y cerramos con lo más importante, el manejo y, sobre todo, la prevención. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Qué es realmente una lesión por presión? Y, lo que es más importante, ¿cuál es ese mecanismo silencioso que está detrás, el que termina causando todo este daño en los tejidos? Y aquí está el concepto central, el que hay que grabarse a fuego. Una lesión por presión es, en el fondo, una lesión isquémica. O sea, es la muerte del tejido porque no le llega sangre. Por eso mismo, hoy en día se prefiere hablar de lesión por presión en vez de úlcera, porque el término abarca todo el espectro, desde ese primer enrojecimiento hasta la herida más profunda. Entonces, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es que algo tan simple como la presión termina matando las células? Y aquí está la cascada de eventos. Miren, esto es un tema de tiempo y de presión. Si tenemos una compresión sostenida, aunque no sea brutalmente alta, pero que dura horas, eso es suficiente para aplastar y ocluir los capilares. Y de ahí, el resultado es casi una crónica de una muerte anunciada. No llega oxígeno, no llegan nutrientes y el tejido simplemente se muere. Necrosis. Pero ojo, que no todo es presión directa. Hay otros villanos en esta historia. La fricción, por ejemplo, el simple roce de la sábana va lijando la capa superficial de la piel. El cizallamiento, que es cuando el paciente se resbala en la cama y los tejidos profundos se desgarran, es brutal. Y si a eso le sumamos la humedad por incontinencia, que macera la piel, bueno, tenemos la tormenta perfecta para el desastre. Bien, con esa base fisiopatológica clara, pasemos a la clínica. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? O sea, ¿cómo identificamos a ese paciente que está en riesgo y cómo clasificamos la lesión cuando ya se produjo? Y esta diapositiva es súper útil porque nos separa las cosas en dos grandes grupos. Por un lado, los factores intrínsecos, los que son propios del paciente. La edad, la inmovilidad, la desnutrición. Estos nos gritan, cuidado, este paciente es vulnerable. Pero por otro lado están los extrínsecos, y aquí es donde nosotros jugamos el partido. La presión, la fricción, la humedad. Estos son modificables. Aquí es donde nuestra prevención tiene que apuntar. Esta tabla es nuestro mapa en el día a día. Es fundamental para diagnosticar, para registrar en la ficha clínica y, lo más importante, para decidir qué hacer. Esta clasificación por etapas, del 1 al 4, nos da un lenguaje común. Y fíjense en la etapa I. Piel intacta, pero con un eritema que no blanquea al presionarlo. Esa es la primera luz roja. Es la señal de que el daño isquémico ya empezó, aunque por fuera no se vea una herida. Y esta es una perla clínica que hay que recordar siempre. Lo que vemos por fuera en la piel muchas veces es solo la punta del iceberg. El daño real, el que está abajo, en el músculo, en la grasa, suele ser muchísimo más grande. Ok, ya sabemos clasificar. Ahora, vamos a la parte práctica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico al lado de la cama del paciente? Y súper importante, ¿en qué otras cosas tenemos que pensar para no equivocarnos? A ver, el diagnóstico es clínico, 100%. Y eso significa que hay que ir a buscar la lesión. No podemos esperar a que nos avisen. Hay que revisar sistemáticamente las zonas de riesgo en todo paciente postrado o con movilidad reducida. ¿Dónde? Sacro, talones, trocánteres. Y el dato que casi siempre nos da la pista definitiva es la localización, justo sobre una prominencia ósea. Ahora, es crucial tener en mente los diagnósticos diferenciales porque si nos equivocamos aquí, el tratamiento va a ser un desastre. Por ejemplo, una úlcera en el tobillo, en la cara interna, en un paciente con varices, eso grita úlcera venosa, no por presión. Ojo también con la zona sacra, no todo eritema ahí es por presión. Podría ser perfectamente una lesca, una lesión cutánea asociada a la humedad, y el manejo es completamente distinto. Y esta comparación es de altísima utilidad clínica, porque es una duda que aparece todos los días. ¿Es presión o es humedad? La clave, de nuevo, está en la geografía de la lesión. La depresión
justo sobre el hueso. La dermatitis por humedad en los pliegues, en las zonas donde se acumula la orina o las deposiciones, con bordes más difusos. Perfecto. Ya diagnosticamos y clasificamos. Ahora, ¿qué hacemos? Hablemos del manejo terapéutico, que tiene que ser escalonado y siempre, siempre ajustado a la etapa de la lesión. Miren, más allá de la etapa en que esté la lesión, estos principios son la base de todo, son innegociables. Podemos tener el mejor parche del mundo, la tecnología más avanzada, pero si no sacamos la presión de esa zona, la herida no va a cicatrizar. Jamás. La liberación de la presión y un buen soporte nutricional son los cimientos sobre los que se construye cualquier curación. Ahora, cuando ya estamos en etapas 3 o 4, la cosa se pone más compleja. El manejo es mucho más activo. El primer paso es básicamente limpiar la casa. Hay que hacer un desbridamiento, sacar todo ese tejido muerto, la escara, el esfacelo, para dejar un lecho limpio, viable, que pueda sanar. Una vez limpio, tenemos que crearle el ambiente perfecto para que cicatrice. Y eso lo hacemos eligiendo un apósito adecuado, uno que maneje la humedad y el exudado. Y bueno, en casos más rebeldes, podemos escalar a terapias más avanzadas. Y para ir cerrando, vamos a tocar 2 puntos que son cruciales. Primero, la intervención más inteligente y costo efectiva de todas, la prevención. Y segundo, las consecuencias de cuando fallamos en prevenir o manejar bien estas lesiones. La prevención exitosa es un trabajo de equipo. Es una estrategia multifactorial. No se trata solo de pedir un colchón antiescaras y listo, no. Se trata de un plan que incluye rotaciones programadas, una nutrición rica en proteínas, un cuidado de la piel sagrado y, quizás lo más importante, educar. Educar a todo el equipo, a los cuidadores, a la familia. Y si alguien todavía duda de por qué la prevención es tan importante, aquí tienen el dato duro. 30%. Solo el 30% de las úlceras en etapa 4 se curan en 6 meses, y eso con el mejor cuidado posible. Estamos hablando de heridas terriblemente difíciles de manejar, que destruyen la calidad de vida del paciente. Prevenir no es una opción, es nuestra obligación. Y cuando las cosas van mal, las complicaciones pueden ser gravísimas, tanto locales como sistémicas. La osteomielitis, la infección del hueso que está debajo, es una de las más temidas y frecuentes. De ahí a una sepsis, a una bacteriemia, hay un paso muy corto, sin mencionar el dolor crónico que generan. Y me gustaría terminar con esta reflexión. Una lesión por presión es mucho más que un hoyo en la piel. Su sola presencia debería ser una alarma para todo el equipo. Debería hacernos preguntar qué estamos haciendo mal, porque en el fondo su aparición es un indicador, a veces muy duro, de la calidad de nuestros cuidados. Nos obliga a revisar nuestros procesos y a ser mejores.